Hola, soy Cirilo Rivera García, responsable del área de atención a las masculinidades e interculturalidad de la Dirección Institucional de Género de nuestra universidad. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa abordaremos un interrogante: ¿cómo prevenir la violencia de género con hombres preparatorianos? En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Iniciamos debate desde la academia. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, un gran amigo, Humberto Martínez. Él es psicólogo de la UNAM, interesado en el giro postmoderno de la psicoterapia, practicante de la terapia narrativa, acompaña su praxis desde la perspectiva de género, ideas feministas y masculinidades diversas. Suma esfuerzos con el trabajo en hombres que desde erradicar la violencia de sus vidas y de las personas a su alrededor, y ha desarrollado destrezas en el acompañamiento de las adolescencias. Pues de verdad, gracias, querido Humberto, por acompañarnos el día de hoy. ¿Por qué la interrogante? En la vida universitaria es un espacio donde hay un encuentro entre lo académico, las relaciones de género, entre las y los adolescentes. Hay amistad, afecto, relaciones de pareja, etc. Si bien encontramos algunos hombres universitarios que están haciendo cambios para prevenir las prácticas discriminatorias, la violencia, también hay un sector que ha distorsionado el tema de género, la masculinidad, la no violencia, y entonces hay una influencia de personajes que considera que los hombres, ahora los hombres los quieren someter a las mujeres, y por lo tanto, bueno, que hay que recuperar el control perdido. Por lo tanto, es importante aclarar estos conceptos, estas ideas que dejan a un lado las prácticas de buen trato, y por lo tanto, lo que buscamos en nuestra universidad es una vida libre de violencia. Humberto, tú haces mucho clic con chavos, adolescentes, bueno, sobre población adulta y universitarios en la Ciudad de México, tu experiencia en la UNAM, tu experiencia de trabajo en la terapia. ¿Qué es lo que está pasando en la vida de adolescentes en relación a sus formas de pensar, sentir, actuar? Están en redes sociales, están con influencers, pero también sus relaciones entre pares. Pues me parece que no dejamos de ser cultura, y que la cultura, aunque está tratando de ser revolucionaria, o que la cultura está tratando de cambiar, o que como agentes activos que performan la cultura estamos buscando un cambio, sigue habiendo resabios de esa cultura que en la literatura la conocemos como cultura hegemónica o como prácticas hegemónicas de vivir la vida, ¿no? Entonces creo que para jóvenes, hombres, mujeres, secundaria, prepa, universidad, creo que todavía es muy fácil que este mundo influya en la construcción de su identidad, y todavía tiene mucho peso ideas tradicionales, no sé si hasta conservadoras, ideas hegemónicas sobre lo que implica ser hombres. Y como no hacen clic, hay como le llamamos disonancia cognitiva en la psicología. Como no hay clic, como hay esta disonancia, pues puede haber como, ay, ¿qué está pasando? Me siento fuera de lugar o demás. Sí, fíjate que a Humberto, bueno, nos conocimos como parte de ese trabajo dentro de la DIGE. Él nos invitan en un foro, nos invitan en un foro en Guerrero. Y ese es un clic bien impresionante con los chavos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está pasando? ¿O cómo se está configurando las identidades masculinas en jóvenes preparatorianos? En la UAP tenemos prepas. Y de repente, pues, hay influencers, hay que dicen, ay, no, los hombres nos están queriendo someter a las mujeres. ¿Qué has notado en este rollo? Porque además algo sucede con ellos, que en el fondo también, por supuesto, hay historias alternativas, pero hay algo que está pasando y que nos preocupa, pero el problema es que nos preocupa desde un adultocentrismo también. Claro, sí. Sí, no dejo de pensar que está inmiscuido el adultocentrismo, y el adultocentrismo es solo una manera de llamar a la influencia que tiene la vida adulta sobre la vida de los jóvenes. El mundo de los jóvenes, de las jóvenes, está constituido por ellos mismos, pero hay una influencia muy tremenda de nosotros, de nosotras. Pues un poco quizá desde la idea de que no saben de la vida, de que están muy chiquitos, de que tú qué vas a saber si eres un chamaco mocoso y demás, ¿no? Y que creo que desde ahí no se respeta y no se valora la sabiduría que pueden generar estas identidades de las juventudes, ¿no? Y justo antes de entrar al aire, te decía, yo venía entrando a la UAP y vengo como muy primaveral y no sé, y en mi cabeza se formaba esta imagen estaría muy chistoso que yo fuera el profe de asignatura, porque no parezco profe.
Pareciera que no demuestra autoridad o lo que se entiende como autoridad. Y eso lo quiero enlazar con quiénes son nuestras figuras de referencia para ser otros hombres u otras formas de ser hombres. Quizá los profes barcos, quizá los profes amables, quizá el profe buena onda, pudieran ser estas figuras como de masculinidad o de ser hombre alternativas, pero pues no siempre caen bien del todo, ¿no? Porque no sé si el profe barco también lo agarran de bajada a sus propios alumnos, entre el grupo de docentes también le hacen bullying, ¿no? Porque también sufren bullying los adultos, ¿no? Entre adultos y demás. Y pienso que lo que pasa es que como adolescentes, hombres adolescentes, varones adolescentes, o identidades que se asumen como hombres, metiendo también temas de transinclusión, no hay un referente de esta forma de ser hombre, habitar un cuerpo sexuado como hombre, con pene, está chida. No es violenta, no me hace sentir incómodo, pues no sé, justo hablar también de la ternura radical puede hacer una diferencia en términos de relación interpersonal. Fíjate que ahora te escucho y me recordó algo, un ejercicio que hicimos, un saludo a San Juan Acateno, fuimos al campus de la UAP, a la Facultad de Agronomía, y decían, es que no lo hagas, ya nos etiquetaron a los chavos, ya nos dijeron que como si todos los hombres fuéramos tan malos, y eso no está chido. Ya estamos generalizando y parece que hay una incomodidad, pero en las prácticas del machismo, de la violencia, de la homofobia, habrá chavos que dicen, yo no me ubico aquí, pero hay algo que me dice que pues si no me río del que hace chistes, pues no sé qué pasa. No sé si justo es esto de pensarlo desde esta aproximación de conocimientos, de epistemología, de metodología, que el problema no son los hombres, el problema es la masculinidad. Los hombres en tanto cuerpos que habitan el mundo no necesariamente son el problema, pero sí las ideas sobre ser hombre. Y entonces ahí es donde podemos empezar a acercarnos con ellos, con los hombres de preparatoria quizá, para indagar cómo aprendieron a ser hombres, ¿no? Y ahí no me acuerdo quién lo dice, si Antonio Ramírez o quién pone sobre la mesa que ser hombre el ser hombre está basado en la nada, porque ser hombre es no ser mujer. Y entonces la masculinidad no existe, lo que existe es la feminidad y solo no somos la feminidad. Y entonces en esa contradicción de cosas raras es como, caracas, entonces ¿qué soy, cómo me comporto? Claro. Y entonces para no ser femenino o parecerme a lo femenina, ¿cómo aprendo la violencia? Porque además, ya de todo se quejan ahora, pues es la generación de cristal, etcétera. Entonces, viene una serie de elementos que decimos, ya están instaurados. ¿Qué sucede con la violencia de género en los espacios, sobre todo con chavos de prepa? Es que creo que el problema no es el poder, es el abuso del poder. El problema no es que erradiquemos o no erradiquemos la violencia, que eso puede ser polémico, sino qué función tiene la violencia en las relaciones sociales. Y quien ejerce violencia tiene muchas ganancias. Estatus, reconocimiento, se protege, es visto, tiene reputación. Y lo digo en masculino porque generalmente quienes abusan del poder somos los hombres o los cuerpos masculinos y demás. Entonces, si estructuramos o deconstruimos la idea de para qué sirve la violencia, podemos encontrar que eso sirve para algo, tiene propósitos. Pero al mismo tiempo podríamos encontrar que los efectos que tiene la violencia son tremendos. Los efectos, las secuelas que viven las personas que son atravesadas por la violencia, generalmente minorías, generalmente poblaciones precarizadas, vulneradas, racializadas, mujeres, niños, etcétera, ellos experimentan lo adverso y lo avasallante de la violencia. Y entonces, no sé si es un poco como cuando me toca acompañar parejas en terapia y ponemos sobre la mesa que no es lo mismo hablar de discusiones y de peleas, porque las discusiones nos pueden llevar a acuerdos, pero en las peleas siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. Y en este ejercicio de la violencia o en este ejercicio del abuso de la violencia, alguien gana. Y generalmente quien gana tiene esto que ya hablé, ¿no? Y generalmente quien pierde, pues la pasa mal, tiene sentimientos de depresión, no se siente adecuada, tiene temas con el cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, quizá si pudiéramos acercarnos con los chavos de prepa, a hablar de esto y quizá justo de este estilo muy mío, sirva más
que nos acerquemos a que se vuelvan sensibles, a que sí pasan cosas cuando dices esto, sí pasan cosas cuando dices aquello, sí pasan cosas cuando te comportas de cierta manera con tus compañeras, con tus compañeros, ¿no? Y lejos de que sea como el dedo punitivo, porque también creo que, o he aprendido, que el punitivismo de poco sirve, ¿no? Entonces no sé si el camino o la senda es la justicia restaurativa, por decir algo. Fíjate que te escucho y hace pensar en los tendederos. Ya salieron a manifestarse las mujeres. Y aparecen expresiones de la violencia de género como las feminazis, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión con relación a todos estos contenidos que finalmente están ahí en la cultura y que creemos que entonces aquellas mujeres que expresan su malestar, su enojo y que lo hacen a través de este ejercicio de una, digamos, denuncia, ¿no? Porque aunque en realidad la denuncia es cuando se pone ante una autoridad con las pruebas y demás, pero es una forma también de decir, esto no queremos. Hay un grupo de chavos que dirán, oye, qué mala onda, hay otro grupo de chavos que dirán, se pasan, ¿no? Y hay otros que dirán, no, pero ¿por qué ponen esto? Hacernos visibles o hacer visible la violencia que generamos los hombres, pues dicen, ¿ahora qué hago, no? Y me refiero también a todo este movimiento del Me Too. Sí, sí, es que pienso que en una cultura que está hecha para que nosotros luzcamos y florezcamos y nos desarrollamos, claro que cuando nos quieren quitar el poder y cuando nos quieren quitar el reflector y cuando atentan contra nuestro status quo, pues claro que vamos a chistar, ¿no? Y creo que justo esta muletilla de creerlo es como si fuera naturalizado y demás, pero es una cuestión de aprendizaje. La buena noticia es que todo lo que se aprende se puede desaprender y se puede reaprender. Y entonces frente a los tendederos, sí me parece que es una respuesta en extremis, no porque esté mal, en extremis porque nunca antes se les hizo caso a las compañeras. Y alguna vez escuchaba esta reflexión de una colega y amiga activista feminista, si lo quemamos todo, es porque cuando llegamos a pedirlo por las buenas no nos hicieron caso. Si lo quemamos todo en las marchas, es porque cuando fuimos a tocar las puertas y en las instancias no nos pelaron. Si lo quemamos todo es porque ya intentamos llevarles casi café y galletitas y les valió. Lo estamos quemando todo para que nos volteen a ver. Y entonces, yéndome a una cuestión de literatura, tú me sacarás del error si es que estoy en él, es que esto puede ser considerado sí como violencia, pero como violencia reactiva. Y la violencia reactiva es la respuesta a una primer violencia. Entonces la violencia reactiva bien puede tipificarse como autodefensa, como autocuidado, como una respuesta. Luego entonces los tendederos son eso, porque ya le pedí a este chico que está duro y dale en el chat, oye, qué guapa, qué linda estás, no te creas, ya le dije que no va a salir con él y demás, y sigue dando lata, ¿no? Y ese dar lata no tiene otro nombre que no sea acoso. Y que quizá, solo quizá, y lo digo con mucho tiento, pero también con algo de ser incisivo, también hay mucho que se tiene que cambiar o que hay que trabajar desde las feminidades para poder ser todo lo claras que se pueda ser. Recientemente acompañaba a un chico que me decía, es que me deja en incertidumbre que ella no me diga las cosas. Pero es que como las mujeres en el mundo han aprendido a tener voz, generalmente no la tienen. Generalmente quien decide son los papás, el hermano mayor, el esposo. Pero cuando tienen voz, pues no las escuchamos porque es un sonido que no nos llama la atención, que no reconocemos. Entonces, sin decir que, porque la intención no es decir que la víctima es la responsable de lo que le pasa, porque no es eso, es que creo que hay chamba, pero chamba diferenciada de aquel lado y de este. Y de este me toca respetar el no. Y respetar el no es no y se respeta. Y apelar a la resignación. Y si no le gusta a la chica, pues ni modo, ¿no? No es una apretada, no es una creída, no esto. Simplemente no. ¿Por qué? Porque el mundo nos enseñó que a todo podemos acceder, sobre todo al consumismo del cuerpo y demás. Sí, porque se relaciona mucho con el no es no. Ay, no, claro, yo soy de la generación que los comerciales, ¿no? Imagínate lo que cabrón. Bueno, exacto, uno de ellos, ¿no? Y los comerciales decían, cuando es no, es un sí. Y recuerdo de este comercial de la cervecería, para quienes están viendo la transmisión, dirán, ay, no la hagas, pues ¿eso cuándo pasó? Fue en los 90, por ahí mediados de los 90, sacando un poco la chavorruquez que traigo. Va por ahí. Y como decías, creo que nos estás compartiendo cosas que nos inviten a una reflexión y evitar el punitivismo
para decir, ya ven, chavos, están mal, ¿no? Porque viene el juicio y la visión adultocéntrica pues tampoco favorece. Hay otro tema que me gustaría que compartiéramos. ¿Qué onda con la masculinidad frágil? ¿No? Porque aparece en las redes sociales y es con lo que los chavos empiezan a hablar y entonces es con lo que se relacionan. Ya tienes masculinidad frágil. O la ideología de género que nos quiere poner a los hombres subordinados a las mujeres, ¿no? Y empiezan a otros términos que están alrededor, pero están en las redes sociales. Es que no sé si es regresar un poco en los pasos y hablar de el problema, de retomar que el problema no es el poder, el problema es el abuso del poder. Cualquier acción que ponga en entredicho la dignidad y la integridad de alguien es abuso de poder. Y ninguna de las mujeres feministas que enarbolan la lucha nos quiere someter y nos quiere humillados. Solo están peleando por derechos que el mundo les ha negado y por otros derechos que necesitan como individuos y quizás sí apelando a la biología, pienso en las leyes de menstruación digna. Porque tú y yo no menstruamos. Siendo hombres que se asumen como hombres que lleven cuerpos con pene, no menstruamos. Habrá hombres que quizá son hombres con vulva, hombres trans que sí menstruan. Esa es otra cosa. Pero ellas solamente están luchando por los derechos que les quitamos. El derecho a una vida digna, el derecho a una vida libre de violencia y demás. Y entonces creo que solo esto, como dicen en el barrio, son patadas de ahogado. Porque estamos perdiendo poder. Porque estamos perdiendo eso que se supone que nos hace hombres. Porque lo que nos hace hombres es la virilidad, la potencia sexual, no dejar títere con cabeza, andar con ella, con esta, pero siempre con mujeres, nunca con mujeres trans, que también ahí puede haber un tema con el tema de la sexualidad y la heteronorma, y no andar con hombres. Y entonces es como, Caracas, ¿en función de qué está construida esa idea de masculinidad? Y tal vez es frágil, tiendo a ser muy chistoso y con un sentido del humor bastante ácido. Adelante. Pero es como, bueno, lo voy a atenuar. Dicen que la masculinidad es como un mazapán así de frágil. Pero es que genuinamente, ¿en base a qué está sostenido ser hombre? En base a no generamos relaciones de amor, de respeto y de ternura. Aprendemos a generar relaciones de dependencia, aprendemos a generar relaciones que nos temen, no nos respetan, nos temen. Lo pienso en padres de familia o hombres más no sé si boomers o demás, ¿no? Y no sé si esta generación, a los chicos de prepa UAP, a lo mejor hay un par o un puñado de chicos, de jóvenes, que no les hace sentido eso. Que en algún lugar aprendieron que está bien cool tratar a la gente como gente. Y ojo, no se trata de que ahora los hombres perdamos nuestra energía masculina y ser hombres de alto valor y bla, bla, porque tratamos bien a las mujeres. Las mujeres son personas, que no se nos olvide. Y en tanto personas merecen un trato digno o un buen trato, como dice la Fina Sanz. Y entonces no tenemos por qué, chavos, invitación, no trates bien a la que te gusta y maltrates a la que no te gusta. Porque ahí hay una diferenciación, estás segmentando tu trato. Y se vale tratar bien a la que te gusta, y se vale tratar bien a la que no te gusta, y se vale tratarte bien a ti, y se vale tratar bien a tus amigues. Porque el asunto, no sé si pasa también por un tema mercantilizado y capitalista de, claro, si te trato bien, pues tengo acceso a cosas, ¿no? Pero tampoco va por ahí. Y entonces creo que la masculinidad es frágil porque no está cuestionada, porque no está reflexionada y porque hay mucho miedo. Termino la idea con, a ver si no la riego con citar a Eduardo Galeano, que la violencia del hombre solo es el reflejo del miedo al poder de la mujer. Algo así. Porque justo es esta cosa como de, ¿y a qué le temes, vato? ¿No? Sí. Oye, Humberto, saliendo un poquito de esto, hay un sector también que aborrece el lenguaje inclusivo. ¿Cómo vas a decir todo eso? Ahora ya está de moda. O sea, piensan que todo lo que tiene A hay que ponerle, o todo lo que tiene O hay que ponerle. ¿Qué pasa con esta también forma de la diversidad en el lenguaje de la inclusión? Incluso luego parece, bueno, si hablan de inclusión, ¿por qué no hablan de la lengua de señas? Es lenguaje de señas mexicanas y tiene su propio sistema y por lo tanto está siendo visibilizado. El problema es que no fuera visibilizado. Pero también en un sector de nuestros pares, ¿no?, masculinos, híjole, ya vas a hablar, digo, no omito la palabra, pero poniéndole la... ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos genera tanto encono o enojo, malestar, incomodidad a estas formas de expresión? Pues yo pensaría que genera encono porque es algo nuevo.
Y es algo nuevo con lo que no estamos de acuerdo. Y es algo nuevo que atenta contra el status quo, porque entonces chistamos o lo hacemos de pedo. Justo apenas una colega en Facebook ponía, es que a mí me cuesta mucho trabajo lo del lenguaje inclusivo. Y yo le respondía, no tienes por qué hacerlo, solo respétalo. Porque hay personas que se asumen con género fluido o no binarias, y esa es la identidad, ¿no? Y siempre hablo del Wittgenstein. Los límites de mi universo son los límites de mi lenguaje. Y la lengua es performativa. ¿Qué quiere decir performativa? Que la lengua influye en la construcción del idioma o los lenguajes. Hay que me corrijan los lingüistas que nos puedan ver. Porque entonces, por eso chido, por eso güey, por eso el lenguaje fronterizo chicano, por eso el Spanglish, no está dentro, no estaba dentro de las normas de la RAE, pero resultó que después sí se incluyó, ¿no? Y un montón de otras palabras folclóricas, ¿cómo se llaman? Que se hablan en una sola zona, el folclore, demás, el caló. Claro, porque el lenguaje performa la realidad. Y entonces, desde ahí es que podemos hacer modificaciones. Es una forma más de hacerlo. Si no te gusta utilizarlo, no lo ocupes. Tampoco hay una ley que diga que si no lo ocupas o lo ocupas algo te va a pasar. Pero respétalo, ¿no? Y a lo mejor cuesta trabajo, como a mi mamá le costó trabajo que yo dijera güey. Y yo ahora güey yo a mi hermano enfrente de mi mamá, ¿no? Y así podemos ir como escalonando ese tipo de situaciones. Sí, pues viendo todos esos matices, Humberto, vayamos a la parte, digamos, propositiva. Ya aprendiendo esto de las prácticas narrativas, tú con más tiempo en ello, veamos lo ausente pero implícito en todas esas historias. ¿Qué quiere decir? Veamos las otras historias alternativas para nuestras vidas. Y una de ellas es cómo podemos generar o promover prácticas de igualdad, de buen trato, con chavos. Y digo, cuando hablo chavos, estoy hablando de hombres, cis hetero, cis gay o chavos trans. ¿Cómo hacerlo en las prepas? Digo, de verdad, tiene una maravilla, saben usar tecnologías, te dicen, no, eso ya pasó de moda, el Canva ya, adiós, ahora es, chinga, aguanta, acabo de pasar del PowerPoint a esto y me estás diciendo que hay otras cosas. Pero es una maravilla encontrar a los chavos. Pero en tu experiencia, en ese acercamiento que has tenido, digo, sin ser una receta porque no la hay, pero sí alternativas al modelo hegemónico, al modelo dominante de la masculinidad. Las prácticas de buen trato, las prácticas de prevención de la discriminación, ya nos has dado algunas pistas, y las prácticas para prevenir la violencia contra las mujeres. Pues creo que la clave podría estar en dejar de lado la práctica del adultocentrismo, porque las adolescencias y las juventudes suceden en un entorno donde hay adultos y hay figuras de autoridad y ahí puede haber abuso de poder. O sea, no nos quitemos, no nos lavemos las manos los adultos que acompañamos a adolescencias, desde ahí. Lo que tiene que ver con ellos específicamente, quizá y también venido de los adultos, es legitimar que esto los está agarrando en curva. Y tal vez ya no tanto, porque pienso justo estas juventudes que ya están muy cercanas a la tecnología y demás, y que con muchísima más facilidad hoy por hoy pueden asumir identidades y orientaciones sexuales diversas, no tanto como en tus tiempos o en los míos, ¿no? Y creo que eso es muy bueno. Pero creo que tenemos que legitimar primero a los hombres jóvenes cis hetero como individuos y que tienen miedo, y que esto los agarra en curva, si es que vienen de hogares sumamente machistas, conservadores de ultraderecha, que replican los modelos de maltrato, ¿no? Y entonces es legitimar que eso los agarre en curva, legitimar que esto es un territorio, ahorita me acordé de Buzz Lightyear, ¿no? Terreno no explorado, algo así, y justo, claro, legitimemos eso, pero ¿cómo fregados vamos a legitimar que los chavos, hombres jóvenes de preparatoria, están teniendo miedo si los adultos hombres que los acompañan no abrazan el miedo? Porque hombre, pero me estoy cagando en los calzones cuando se enfrenta a cosas, ¿no? Y entonces no sé si para que los chavos lo hagan diferente tenemos que hacerlo diferente de manera comunitaria, de manera relacional, interaccional, para que pase. Y justo apelar a que quienes están acompañando adolescencias también
se formen o se deformen en cómo acompañar a las adolescencias para que también legitimemos su vivencia como justo es como está en construcción. Su vivencia del mundo está en construcción. No quería decir mi edad, pero a mis 35 sigo en construcción y esta cosa del cambiar, la cuestión de la deconstrucción es un trabajo que no se acaba, es inacabable y todo el tiempo estamos aprendiendo y todavía meto la pata y todavía, etcétera, ¿no? Entonces, yo sugeriría eso. Que legitimemos a los adolescentes, a los chicos adolescentes, hombres adolescentes, desde sus miedos, desde que esto puede ser difícil y que sigamos en los currículums, en los abordajes de procesos de enseñanza-aprendizaje, el buen trato de Fina Sanz, la comunicación no violenta, la justicia restaurativa y este tipo de cosas, porque solamente así vamos a poder generar un cambio. Bueno, creo que es una manera, tal vez hay un montón de otras maneras que yo desconozco, pero esa es la que yo conozco. Sí, y porque por lo menos en nuestra universidad no solamente hay chavos de prepa en la zona metropolitana, en la zona norte, en la nororiental, en la mixteca, en el centro sur, en toda esta comunidad donde creo que necesita haber un encuentro. ¿Qué es aquello que también quieren? ¿Qué es con lo que se identifican? ¿Qué es con estos valores? Y cuando digo valores, no es esta perspectiva tradicional adultocéntrica. ¿Qué es para ellos estos significados? Y lo que hoy nos has compartido el día de hoy va en ese sentido. Para ir cerrando, Humberto, ¿qué reflexión dejas? Y sobre todo, no sé, unas palabras a los chavos, porque además también me llama la atención, no recuerdo si es la tercera o cuarta causa de muerte en México de hombres, el suicidio. Es de un nivel de alto riesgo. ¿Qué reflexión les dejas a los chavos que les pueden atravesar alguna idea? Porque nos atraviesa la vida emocional a los hombres. Lo primero que les voy a recomendar es un comercialote. Participo y colaboro de una colectiva que se llama Salán, Tejiendo Relaciones en Facebook, lo pueden buscar. Y desde hace 5 meses, ya va para 6, tenemos un proyecto mensual de hacer un podcast en vivo, una grabación en vivo, un live en Facebook. Y la más reciente hablamos de suicidio. No es un tutorial para suicidarse, no es eso. Porque justo, o sea, la invitación es a que lo puedan ver, porque en él hablamos un poco de que las ideas de suicidio pueden venir cuando le estamos pasando muy, muy, muy mal. Y entonces en un mundo en donde, como dice Coral Herrera, estamos castrados emocionalmente los hombres, pues no sabemos lidiar con el dolor, porque la única emoción con la que estamos validados para reaccionar es la ira, es la violencia, es la agresión, es esta cosa efervescente, dura. Y entonces, en algún taller que tomaba con gente de Pranas Chile, saludos a Ítalo y a Caro, otra vez, que tenían también en YouTube una conversación sobre suicidio desde una perspectiva narrativa, pues es que el suicidio es una solución definitiva a un problema temporal. Okay. Y si lo miramos así, podemos hacer un cambio en términos de replantear también la empatía. La neta es que no sé por qué te está doliendo, cómo te está doliendo, porque no tengo tu vivencia. Pero tu dolor no deja de interesarme, tu dolor me puede doler un poco y me resulta familiar, ¿no? Okay. Y entonces quizá es desde ahí que, reconociendo que duele, porque no somos todopoderosos como Superman, pobre Nietzsche estaría muy en contra de esto, no somos superhombres, para paliar el tema del suicidio y las ideas de muertes, que sí te quieres morir porque en ese momento esa vivencia está horrible. Pero si hay un montón de cosas que te anclan a la vida. Unas pelonas, unas semitas, unos tacos de pastor de Chilangolandia con coquita de vidrio, irte a tomar unas caguamas banqueteras con la banda, echarte unos besotes con tu novia, porque esas son cosas que te anclan a la vida. Pero este momento específico está doliendo mucho. Okay. Y en muchos casos, en hombres que tienen ideación suicida, esta sola idea de, o sea, ¿esto va a pasar? Sí. Y puede pasar con terapia, y puede pasar con farmacología, con psiquiatría, y puede pasar con un montón de otros rituales que pueden ser terapéuticos. Descentrando de la ciencia y de la psiquiatría un montón de cosas, habría que abordarlo con sus reservas. Pero eso, acompañarlos a legitimar que nos duele, que la vida nos duele, ¿no? Porque te que vas a poner estadísticas, no me acuerdo en qué nivel está de estadística, que otra causa de muerte en hombres son ataques al corazón.
que tenemos problemas cardíacos bien tremendos, porque no vamos al médico, porque no nos cuidamos, porque nos comemos los corajes, porque no vamos a terapia, porque no hacemos ejercicio, porque un montón de cosas, ¿no? Ok. Y entonces desde ahí podríamos hacerlo, ¿no? Porque creo que aunque sí tienen mucho poder en sí mismas las adolescencias y las juventudes, pues no dejan de estar en formación en un mundo que sí está liderado por adultos. Ok. Y pues sí tenemos una responsabilidad con ellos, con ellas, con ellas. Pues Humberto, lamentablemente tenemos que No, cerrar el espérense. programa y nosotros nos íbamos a seguir, pero bueno, muchísimas gracias de verdad. Pues bueno, vamos a darle el cierre y ojalá que próximamente estés con nosotros. Claro que sí. Así hemos llegado al final de esta entrevista en Debate desde la Academia a través de TV Buap. Agradecemos la participación del psicólogo Humberto Martínez. Le invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad de género, prevención, atención y discriminación en violencia de género de nuestra universidad. Síganos a través de la página web de la DIGE, www.dige.wap.mx, en redes sociales, en Facebook, @DIGEWAP y en Twitter, @DIGEWAP. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía. Hasta pronto.